Bueno, ¿se me oye? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a iniciar la mesa en actualización en formación. ¿Me pasas, por favor? En primer lugar, yo lo que quería era agradecer a los tres ponentes de lujo que tenemos, que vienen a contarnos cosas de actualidad en nuestra especialidad, en farmacia hospitalaria. Y bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción, porque todos sabemos que para que un farmacéutico en el ámbito hospitalario desarrolle su actividad asistencial necesita una formación necesaria, es decir, el FIR, todos lo sabéis, son 4 años de especialidad, y además la docencia tiene que ser apropiada, obvio. En el Real Decreto de 1982 es cuando se establece la especialización farmacéutica, farmacia hospitalaria, y además también dice que tiene que tener un programa aprobado y tiene que hacerse en centros acreditados. Bueno, esta es la definición de lo que es la farmacia hospitalaria como especialización farmacéutica. Mis compañeros van a hablar de ella también después y la van a desarrollar, con lo cual no me voy a entretener ahí. Y sí dejaros 3 pinceladas históricas. En 1989 se crea la Comisión Nacional de la Especialidad en Farmacia Hospitalaria, aunque ya existían otras comisiones o juntas, pero se crea como tal. En 1991 los criterios para la acreditación de los servicios de farmacia hospitalaria, que posteriormente fueron modificados, y el programa oficial de la especialidad de farmacia hospitalaria, que es el que tenemos actualmente, se desarrolló en 1999, el último. Anteriormente había otros, pero este es el último que se aprobó y el que tenemos en la actualidad. Bueno, ahí se establecía que era un periodo de formación de 4 años, se llamaba residencia, coincidía también con el periodo MIR, y se define como un periodo limitado en el tiempo de práctica profesional programada y supervisada, en el que el residente adquiere de forma progresiva los conocimientos y responsabilidad profesional que son necesarios para el ejercicio eficiente de la especialidad que se trate. Bueno, aquí durante este periodo el residente tiene que demostrar que ha adquirido conocimientos, habilidades y actitudes para el futuro desarrollo profesional. A continuación nos va a hablar de en qué momento nos encontramos con el Programa Nacional de la Especialidad, porque ha habido mucho cambio en los últimos años. El doctor Valenzuela nos contará bueno, pues un poco el desarrollo histórico y en qué punto nos encontramos. Y también se establece una figura muy importante, la figura clave de la docencia, que será el tutor. El tutor, pues bueno, debe de pasar desde una actitud un poco más autoritaria al principio hasta, bueno, pues casi al final ser amigos, colegas. El doctor Ferriols nos va a hablar del papel del tutor y bueno, y además también nos va a desarrollar derechos y deberes de los residentes. Y bueno, además la complejidad de la asistencia, el avance en las tecnologías sanitarias y el incremento en el conocimiento de los fármacos también hace que no solo los residentes tengan que formarse, sino que también todos los facultativos deberíamos tener una formación continuada. Una formación continuada que se puede definir como un proceso en el que la enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y de las demandas y necesidades tanto sociales como del propio sistema sanitario. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con el doctor Ferriols, que, como ya he dicho, nos va a hablar de obligaciones, derechos de los residentes y el papel del tutor. Él es especialista en farmacia hospitalaria y desarrolla su actividad profesional en el Clínico Universitario de Valencia. Es tutor de residentes desde hace más de 9 años, profesor asociado asistencial de la Universidad de Valencia, acreditado por la Universidad de Valencia como tutor de prácticas externas de estudiantes universitarios 2017.
colaborador de grupos de trabajo de tutores de la SEF, responsable de la sección sindical de farmacia hospitalaria del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Cuando quiera. Esa es la mía ya. Bueno, en primer lugar, agradecer al Comité Científico su invitación para participar en esta mesa redonda sobre formación en farmacia hospitalaria. Como ya he comentado, yo me voy a centrar en la figura del residente y en la figura del tutor. Veremos un poquito las obligaciones y derechos de los residentes y cuáles son las funciones principales del tutor. Ya adelanto que el desarrollo normativo de la figura del tutor está bastante desigual por toda España y aquí, por ejemplo, está, podríamos decir, empezando aún, ¿no? Y hay otras comunidades donde ya está más desarrollado todo este tema. Yo lo voy a centrar, lógicamente, a la situación de aquí. Bien, como ya he comentado también, actualmente estamos utilizando el programa oficial de la especialidad de farmacia hospitalaria, que es del año 99. Esto es una modificación que se hizo del anterior, del año 91, como consecuencia de la ampliación a 4 años de la especialidad y que, a consecuencia de la publicación del Real Decreto de Troncalidad de la especialidad, pues la nueva Comisión Nacional de la Especialidad pues, empezó a elaborar un nuevo programa donde se incorporaban las nuevas competencias en atención primaria, así como las funciones clínicas que ya se estaban desarrollando en distintos servicios de farmacia. Como ya sabéis, este decreto se suspendió, pero parece ser que hay voluntad de que aparezca un nuevo programa de formación de la especialidad, aprovechando todo esto trabajo que se ha hecho. El actual lo tenéis disponible en la dirección que ahí aparece en la diapositiva. Parece ser que está pendiente, eso igual no lo comentan más adelante, que estaba pendiente de la aprobación por la Subcomisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, pero si esto se aprueba, pues la idea era empezar a aplicarlo para los próximos residentes, no los que han empezado ahora, sino la próxima edición. Pero esto estaba pendiente de la aprobación, pero esto era una de las ideas que se tenía. También, y para acabar ya con el tema del programa, comentar que nuestro programa, a diferencia de la mayor parte de los programas de formación sanitaria, no está publicado en el Boletín Oficial del Estado y esto debe publicarse tal y como establece la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y que, bueno, eso haría que tuviera un cierto carácter o normativa legal que no tiene actualmente. Bien, yo voy a centrarme en aspectos muy básicos, ¿no? En la figura del residente. Voy a centrarlo desde el punto de vista de como un trabajador. El residente tiene un contrato con su institución, con la consellería, con el hospital, y un contrato que es un contrato que se va a renovar anualmente, dependiendo de una evaluación positiva y durante el periodo que dura el periodo de formación. Aquí os he traído los 3 decretos que regulan fundamentalmente las características o los derechos laborales que tiene el residente. Es el decreto del 2006, que habla de la relación laboral especial de residencia, la ley del Estatuto de Trabajadores, porque en ausencia de un convenio colectivo, si no, lo que no esté regulado por estos decretos, pues pasa a depender del Estatuto de Trabajadores, y un decreto que habla de la jornada, horario de trabajos y tal. Entonces vamos a ver un poquito de estos aspectos. El principal o el fundamental que vamos a desarrollar es el del 2006, el decreto de relación laboral de residencia, y ahí podéis encontrar pues, todos los aspectos relacionados con vuestras condiciones contractuales, ¿no? La duración del contrato, qué derechos y deberes tenéis, que ahora los veremos también, y que si no recuerdo mal, cuando firmáis el contrato de residencia, pues ahí aparecen además de forma explícita. Bueno, sobre jornada laboral, descanso, fiestas, permisos, retribuciones, etc. Y también en el capítulo 3 hay una parte del régimen disciplinario en donde se clasifican las faltas que podréis incurrir y las sanciones que están asociadas a las mismas. Bien, pues derechos del residente. Tenéis el derecho a conocer el programa de formación de la especialidad, así como las adaptaciones individuales que se hagan del mismo, a que se os designe un tutor que os ayudará o os asistirá durante todo el proceso de formación, a recibir una formación teórico-práctica que os permite al final de la residencia a ejercer de forma autónoma vuestro trabajo, y eso será a través de una práctica profesional que tiene que ser programada, tutelada y evaluada. A ser informado de las funciones y tareas de la institución en la que estáis trabajando, a ejercer vuestra profesión con un nivel progresivo de responsabilidad. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero es uno de los conceptos que en su momento supuso un cambio en la residencia a nivel laboral. A conocer qué profesionales de la plantilla forman parte de la unidad en la que estáis y a consultarles en cualquier momento y pedirles apoyo siempre que lo consideréis necesario.
a participar, por supuesto, en todas aquellas actividades docentes, de investigación, asistenciales y de gestión clínica en las que intervenga vuestra unidad. Al registro de las actividades en el libro del residente, a que se os evalúe de forma continuada, anual, es decir, al final de cada periodo anual, y al final del aprendizaje de una forma objetiva. A que se prorrogue vuestra formación en los casos que está establecido en la ley, a la revisión de esas evaluaciones en caso de que no estuvierais conforme con la evaluación que tenéis derecho a que se os revise esa evaluación tanto anual como final, mediante los procedimientos que se describen en este Real Decreto, a estar representados en la Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia, a evaluar la adecuación de la organización, de la organización y funcionamiento del centro a la actividad docente y que se haga de forma confidencial, derecho a la confidencialidad a la hora de evaluar, a recibir asistencia y protección de la entidad docente, tenéis los mismos derechos en materia de salud laboral que el resto de personal, y a no ser desposeído de vuestra plaza si no es por alguna de las causas que están también explícitamente recogidas en la legislación vigente. Estos serían los derechos, ¿no? Pero también tenéis vuestras obligaciones o vuestros deberes, y que son básicamente estos que aparecen aquí, que tenéis el deber de cumplir todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, a formarse siguiendo las instrucciones del tutor y del personal sanitario y de los órganos unipersonales y colegiados de dirección y docentes, a conocer y cumplir todos los reglamentos y normas de funcionamiento, a prestar los servicios y realizar aquellas tareas que se establezcan de acuerdo a vuestra competencia profesional y contribuir también no solamente al proceso de formación propio, sino a los fines de la institución sanitaria y, por supuesto, a utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y no en función de otros intereses. Bien, esto que más o menos queda claro y que no tiene tampoco creo mucho más ámbito, vamos a pasar a otros derechos y deberes que también, también tenéis y que son relativos a la jornada laboral y a los descansos, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en este tema. Bueno, la jornada ordinaria de trabajo que tenemos todos los trabajadores se establece por un convenio colectivo que actualmente creo que está en 1.589 horas. Ese es el horario o las horas que tiene que cumplir cada trabajador de la Consejería de Sanidad durante el año. Esas 1.589 horas se tienen que cumplimentar en lo que se llama jornada ordinaria, que es una jornada ordinaria, es de 8 de la mañana, ya lo sabéis, a 3 de la tarde, ¿no? Son 7 horas. Es decir, que tenemos que trabajar de lunes a viernes, que son las 35 horas semanales, y quedan pendientes 2 horas y media, que son las que normalmente, o deberían recuperarse los sábados por la mañana. Un sábado de cada 3 habría que trabajar para cumplir las 37 horas y media de la jornada laboral. Y después, por supuesto, tenéis derecho a un descanso continuo. Esto tampoco creo que tenga mucho debate. Vamos a entrar un poquito con otros temas que son a veces más conflictivos, como es la libranza o el descanso de la guardia, ¿vale? En este Real Decreto establece que después de 24 horas de jornada, 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien por ampliación de la jornada ordinaria por casos excepcionales, o bien porque sea una jornada complementaria, que es la guardia, el equivalente a la guardia, tenéis derecho a un descanso continuado de 12 horas, salvo en casos de especial interés formativo, según criterio del tutor, o en casos de problemas organizativos insuperables. Esto, que se publicó en el 2006 y que daba lugar a interpretaciones o a subjetividad, se modificó en el 2008, en la disposición final primera del 2008, se modificó para evitar esas posibles interpretaciones y se cambió porque tenéis derecho a ese descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. Ya no queda a criterio de nadie, sino es en caso de emergencia asistencial, que es un concepto que está más acotado, al menos jurídicamente, y que, según la RAE, una emergencia asistencial es una situación sanitaria imprevisible o inevitable, que requiere, por tanto, una actuación asistencial inmediata. Por lo tanto, no son, o no se excluye como motivos para no tener ese descanso de 12 horas, pues razones organizativas del servicio, falta de personal o emergencia asistencial sobrevenida. También, en este Real Decreto del 2006, nos dice que, en cualquier caso, el residente está obligado a cumplir exclusivamente las horas de jornada complementaria que el programa formativo establezca, es decir, las guardias que el programa formativo establezca. Nuestro programa general del 99 no establece un número de guardias, con lo cual quedaría un poco supeditado al programa individual que se adapte, pero que en cualquier caso nunca debe superar las 7 guardias al mes. Y por último, que la jornada laboral siempre tiene que asegurar que se va a cumplir el programa formativo completo.
Hay que diferenciar entre los derechos de libranza y los derechos de descanso. La libranza, aquí lo tenéis recogido, es una exención remunerada y no recuperable de una jornada. Y otra cosa es el derecho al descanso, que es descanso, no está ni remunerado y que se nos puede obligar a recuperar para cumplir la jornada laboral completa, las 1.589 horas, que sería el descanso. En la orden del 99 de la Consejería de Sanidad habla un poquito de todo este tema y habla de que el descanso después de la guardia de presencia física es obligatorio y es remunerado, es decir, habla de la libranza, que lógicamente el domingo corresponde el día de descanso correspondiente, que sería el lunes, pero que además da lugar a un día de compensación adicional. Es decir, una guardia de domingo genera una libranza de lunes y genera un día más libre adicional que se debería de añadir al periodo de vacación. Y en el caso de las guardias del sábado, pues el descanso sería únicamente el domingo. Y luego establece también 4 días especiales que tienen el mismo carácter o se trata igual que si fuera un domingo. En breve, y para acabar ya con este tema, ¿qué quiere decir? Que de lunes a jueves tenemos la libranza, ¿no?, del día siguiente, aseguramos los descansos de 24 horas, el sábado descansamos el domingo y el domingo descansamos el lunes y generamos un día más adicional de descanso. Hay un debate con el tema de la guardia del sábado, eso se está comentando, no está de todo establecido, pero bueno, porque también establece la ley que aparte de ese descanso de 12 horas después de la jornada de 24, tenemos derecho a un descanso continuado de 36 horas semanales. Eso, si haciendo lo que hemos comentado, de trabajas el sábado, descansas el domingo, no tendríamos las 36 horas semanales, haría falta 12 horas más, ¿vale?, que tendrían que recuperarse el lunes, pero eso es descanso, no es libranza, es decir, que podríamos exigir no ir a trabajar el lunes, pero nos podrían decir, bueno, pues vienes por la tarde o recuperas esas horas. Quiero decir que no sé si vale la pena mucho mover eso, pero bueno, que lo sepáis, eso está así recogido en la normativa. Vale, dejamos este tema que es más escabroso. Vamos a hablar un poquito del papel del tutor o de la función del tutor, ¿vale? El tutor, ya os he comentado antes, podríamos decir que es la figura nuclear en la que se basa todo el proceso de docencia o de formación del especialista, ¿no?, porque va a ser el encargado de la elaboración del programa individual de formación, va a ser el que tiene la responsabilidad de supervisar de forma continuada la actividad del residente y también de su evaluación y del aprovechamiento del programa que está realizando. La figura del tutor aparece regulada o definida en el decreto del 2008 por primera vez, y lo define como un profesional especialista en servicio activo que tiene que estar acreditado como tal y que tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del residente. Que ese perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el programa formativo, que es el primer responsable del proceso de enseñanza y de aprendizaje del residente y que para llevar a cabo esa actividad pues, podrá mantener entrevistas pues, con el resto de profesionales o con otros tutores en los cuales el residente haya intervenido. Las funciones del tutor también vienen recogidas en este decreto y son básicamente la planificación, gestión, supervisión y evaluación de todo el proceso de formación, proponiendo las medidas de mejora que sean necesarias, favorecer el autoaprendizaje del residente, la asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del mismo. Son los que se encargan o deben de elaborar y proponer el itinerario formativo. Y también en este Real Decreto habla de que, o se recomienda, de que el tutor sea el mismo durante todo el proceso formativo, es decir, que durante los 4 años de residencia el tutor que empieza sea el mismo que acaba con ese residente. Y se propone como máximo 5 residentes por tutor. Todas estas funciones están pendientes de desarrollo posterior por las distintas administraciones locales, que es lo que aquí en la Comunidad Valenciana no se ha realizado aún. Bien, las funciones de tutoría se asemejan o se asimila en este decreto a funciones de gestión clínica y, por tanto, como tal, deben ser evaluadas y reconocidas. Las comunidades autónomas, por tanto, tienen que garantizar la idoneidad y el mantenimiento de las competencias de estos tutores, así como, por tanto, un procedimiento de evaluación que permita su acreditación y su reacreditación, en base a un perfil, que es el que más o menos aquí viene esbozado, que es la experiencia profesional como especialista, la experiencia docente, las actividades de formación continuada que haya participado, actividad investigadora, etc. Y habla también del grado de satisfacción alcanzado por las personas implicadas. Las administraciones sanitarias, por tanto, para mejorar esa competencia de los tutores, deben favorecer, lógicamente, su formación mediante las actividades que se consideren adecuadas. Y este artículo que aparece aquí es
supuso un poco un cambio en el aspecto de las guardias de los residentes, y es el de la responsabilidad progresiva del residente, que fue una de las novedades que apareció en este decreto. Esto implica que el residente tiene que tener una asunción progresiva de responsabilidades. Esto se traduce en la práctica como que el residente de primer año tiene que estar siempre con supervisión de presencia física durante su proceso formativo, por tanto sus guardias también, tiene que tener un especialista a su lado de presencia física, y que además ese especialista es el responsable de firmar todos aquellos documentos relativos a la actividad asistencial. Luego, a partir de ese primer año, pues se puede establecer una supervisión decreciente en el grado de responsabilidad y, por tanto, pues ya no hace falta esa presencia física, puede ser tutelado, etcétera, ¿vale? Pero que, en cualquier caso, tiene que tener capacidad o posibilidad de consultar o de acudir al especialista que tenga a su disposición cuando lo considere necesario. Y todo ese protocolo de supervisión decreciente, lógicamente, tiene que estar escrito y presentado en la comisión de docencia, etcétera. Bien. La evaluación de la formación es también fundamental si lo que queremos es establecer métodos de mejora o de análisis del proceso, ¿vale? Entonces, esto se suele hacer a través de cuestionarios o encuestas de satisfacción. Esta es una que se publicó hace muy poquito, en el 2019. Es una encuesta a nivel nacional en donde los residentes de los médicos de los servicios de urgencia decían que un 40% creían que su tutor no le dedicaba no tenía la dedicación suficiente. Lógicamente, todo este tipo de valoraciones de otras especialidades, transponer a las nuestras es complicado. Pero yo he estado buscando y he encontrado solamente dos, igual hay más, pero he encontrado dos encuestas de este tipo en el ámbito de la farmacia hospitalaria. Esta es una muy antigua, es del 2002, ¿vale? Que según ponían los autores, se hizo a raíz también de la aplicación del cuarto año de docencia, ¿no? Y evalúa, pues, una serie de aspectos. Aquí he traído los más relevantes. Encuestaban o enviaban encuestas a los tutores, a los residentes y a los facultativos especialistas. Las respuestas de los tutores son las que aparecen en rojo. Entonces, los tutores, en ese momento, estamos hablando del 2001, 2002, consideraban que la formación que recibían sus residentes, ¿vale?, era buena o muy buena en el 89% de los casos, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos abajo, los residentes la consideraban en un 22% como buena, muy buena, ¿vale? El nombramiento de los tutores era fundamentalmente por el jefe de servicio en el 71% de los casos. La satisfacción del tutor con su actividad como tutor, en el 33% de los casos, bueno, expresaban que lo dejarían, vamos, lo dejarían. Y un 25% como que era llevadero, ¿no? El resto no pone más información, pero bueno, este 33 sí que lo especifica y un 25%. Que sí que un 63% de los tutores consideran que es necesaria una formación específica en este campo, y me llamó la atención también que en el 2002 había un 9% que tenían una remuneración económica por la actividad de tutor. No lo sé. En cuanto a la parte de abajo de los residentes, solamente un 22% de los residentes libraban la guardia. Un 67% de ellos estaba satisfecho con su tutor, pero el 47% consideraba que la dedicación que tenía no era adecuada, ¿vale? De todas formas, mirar el cuadrito que hay abajo, que es importante, que la tasa de respuesta es de un 29%, quiere decir que es la consistencia, o no sé. De hecho, se enviaron encuestas a 83 hospitales, contestaron solamente 24 tutores en toda España y 60 residentes. Entonces, esto es un poquito, ¿vale? Yo ahora voy a traer la que hizo el grupo de tutores, que está mucho mejor, ¿no? Esto se presentó en el Congreso Nacional, ¿no?, del 2018. Es una encuesta, como la doctora Negro participó, si me equivoco en algo, bueno, y ella también. Se envió la encuesta únicamente a los R4, ¿vale? Según pone en la comunicación, contestaron 91 residentes. Yo he hecho un cálculo aproximado de la tasa de respuesta, pero estaría sobre un 75%, ¿no?, por ahí más o menos. Bueno, pues estos datos son un poquito más consistentes, ¿no? Y se preguntó por diferentes aspectos, sobre la estructura docente, aspectos de la tutorización, formación e investigación, rotaciones y guardias. He traído los más relevantes. El 89% conocían la estructura docente en su hospital, el 87% tenían un plan individual y además lo conocían, el 77% evaluaron como buena o muy buena la acogida que tuvieron durante DR1, el 72% conocía la web del hospital y estaba satisfecho con ella, y un 92% la biblioteca. Respecto a la tutorización,
un 64% la valora positivamente. No sé qué gradación hay ahí, pero bueno, supongo que habrá... Si es un 64% está bien, pero bueno, ahí implica casi un 40% de residentes que no la valora positivamente. Un 74% valoraba adecuadamente a los adjuntos, perdón, es que lo he dicho mal, ¿no? Un 64% valora positivamente la tutelación, es decir, a su tutor lo valora positivamente, pero me llamó la atención que el 74%, es decir, más a los adjuntos, ¿no? Que estaban con ellos. ¿Vale? Un 39% realizaban al menos 3 entrevistas al año con el tutor. Eso es una de las herramientas que hay de evaluación continua, que es la entrevista trimestral. Pues tan solo un 39%, muy poco para estar reglado, realizan esas 3 entrevistas al año. Y he marcado ahí en rojo un poco lo más llamativo, que es un 30% no conocía los criterios que se aplicaban en su evaluación y un 35% no conocía los resultados. Esto entra dentro de vuestros derechos, ¿no? Saber cómo se evalúa y a conocer vuestra evaluación. Yo no sé en todos los hospitales, pero se suele publicar además la evaluación, los resultados de la evaluación de los residentes. En cuanto a la formación de investigación, el 97% tenía menos de 10 horas, o podía dedicar menos de 10 horas a la semana a estas actividades, el 81% realizaban al menos 3 sesiones anuales, un 85% estaba satisfecho con las sesiones, el 95% estaba satisfechos con las actividades de formación programadas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, un 53% recibía estímulos para la investigación, un 65% al acabar la residencia, esto eran R4, supongo que habían realizado al menos 5 publicaciones o comunicaciones a los congresos, un 45% participaba en proyectos de investigación y un 31% estaba realizando o había realizado tesis doctoral. Respecto a las rotaciones que realizaban, pues el 62% estaba satisfecho con ellas, un 76% la supervisión era adecuada. Aquí también lo que comentaba antes de las rotaciones, es decir, que hay casi un 40% que no está satisfecho con las rotaciones, si lo vemos del otro lado. Y en cuanto a las guardias, el 81% estaba de acuerdo también con el nivel de responsabilidad que se le asignaba, pero un 70% prácticamente creía que la supervisión que tenía durante las mismas era insuficiente, ¿vale? Y yo poco más. Bueno, como resultado global, expresan que un 89% está satisfecho con la formación recibida y un 81% elegiría el mismo hospital. Como veis, estos resultados sí que son bastante diferentes al de la anterior encuesta. Probablemente por el paso del tiempo y probablemente también por la mayor consistencia de los resultados, ¿no? del tamaño muestral. Y ya para acabar, 2 diapositivas en donde se refleja un poco cada vez la mayor implicación o mayor concienciación que hay en el tema de la docencia, y de hecho en el 2016 surge este grupo de tutores, que es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y esto es la página web la que puede consultar cualquiera y en donde ya disponemos los tutores de una serie de herramientas que nos pueden ser de utilidad ahora o en un futuro próximo. Y también para los residentes, pues ya sabéis que tenéis una web oficial, también accesible a través de la página web de la Sociedad Española, de la Sociedad Española, y en donde pues, hay aspectos relacionados con la formación, cursos, cuarto año, legislación, toda esta que hemos nombrado ahí aparece, etcétera, ¿vale? Y yo por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, a continuación, Juan Carlos Valenzuela, jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Complejo Hospitalario La Mancha, Centro de Ciudad Real, presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de la Farmacia Hospitalaria, vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Farmacia Hospitalaria. Ha sido durante muchos años tutor de residentes. Nos va a hablar de la situación en la que se encuentra ahora el programa de la especialidad. Bueno, sabéis, ya hemos comentado que el programa vigente es el del año 99, que posteriormente salió el nombre de farmacia hospitalaria y de atención primaria, y que esto se derogó y volvió a llamarse farmacia hospitalaria. Hay novedades que nos va a contar ahora el doctor Valenzuela, cuando quieras. Bueno, yo... Sí. Buenos días, ya buenas tardes. Actualizar el programa de la especialidad
de farmacia hospitalaria ha sido un objetivo, por no decir el principal objetivo, de todas las comisiones nacionales de la especialidad en los 12 o 15 últimos años. Ya hemos visto que el programa en vigor que hay es del año 99, es decir, ya tiene 20 años, y bueno, y ahora iremos viendo cosas. Quiero agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y a su presidenta la invitación para participar en esta mesa y espero tener la oportunidad de luego compartir con todos vosotros dudas, opiniones o la experiencia de la comisión. Desde mi punto de vista, hay 3 razones por las cuales no se ha actualizado el programa de la especialidad. La primera es que el perfil profesional del farmacéutico de hospital ha cambiado en los últimos 20 años y, sin embargo, esto no se ha visto acompañado de un cambio en las normativas que regulan nuestra profesión, como luego veremos, hasta el año 2014. En segundo lugar, o la segunda razón, ya se ha comentado también, la anulación del Real Decreto de 369 de troncalidad, que impidió que pudiéramos seguir avanzando en lo que era el programa formativo, en la acreditación de las unidades docentes, en el itinerario formativo, que era en lo que estábamos trabajando, lo que habíamos hecho durante 2 años. Y en tercer lugar, también ha tenido mucho que ver o ha influido la desconfianza e incertidumbre ante una especialidad conjunta que esto causa tanto en los especialistas que trabajamos en el ámbito hospitalario como en los especialistas y no especialistas que trabajan en atención primaria. Nuestro perfil profesional ha cambiado desde el año 1962, que se crearon los servicios de farmacia de los hospitales. Luego, en el año 70, se establecieron las bases ya para una estructura y el funcionamiento en una mesa redonda que tuvo lugar en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y es en el año 77, que ya se ha hecho alusión esta mañana a esta orden ministerial, cuando se regulan los servicios de farmacia y se establecen nuestras funciones, nuestra dependencia jerárquica, responsabilidades, etcétera. Este Real Decreto se llamó o se conoce como la Carta Magna de la Farmacia Hospitalaria por la importancia que tuvo para nuestra profesión. En el año 78 se reguló la obtención de títulos de médicos, de especialidades médicas, y este Real Decreto es el origen del sistema MIR. En ese año, en 1978, comienzan a llegar a los hospitales españoles los primeros residentes de todas las especialidades, entre ellas los residentes de farmacia hospitalaria, en el año 78. Y yo no entiendo cómo hay gente que todavía se plantea que nuestra especialidad tenga que ser una especialidad nueva, porque ahora cambie o no cambie con la integración con primaria. Es decir, no puede ser una especialidad nueva la farmacia hospitalaria, que llevamos formando residentes desde el año 78, y como mucho tendremos que aceptar que sea una modificación si no nos queda más remedio, y eso también lo hablaremos luego. Sí, pues lo que os decía, y ya está. Y en el año 84 se modifican algunos artículos del decreto del año 78 para adaptar a la realidad la formación médica posgrado. Ya esta diapositiva ya la ha puesto Amparo, y aquí comentar que el Real Decreto de Especialización Farmacéutica es la primera vez que en un texto legal aparece la responsabilidad profesional del farmacéutico de hospital. Tenemos responsabilidad a través de la selección, preparación, adquisición, todo lo que sabéis, y además de también responsabilidad en la utilización apropiada, segura y coste efectiva de los medicamentos y productos sanitarios en beneficio de los pacientes atendidos por el hospital y en su ámbito de influencia. Aquí resaltar que ya en el año 82 nos dan una responsabilidad profesional a los farmacéuticos en el tema de los productos sanitarios.
que luego, bueno, por circunstancias ya sabéis lo que pasa. Ya en el año 2003 se aprueba la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que, bueno, que regula el ejercicio de todas las profesiones sanitarias, entre ellas las del farmacéutico, pero esta ley define las funciones del farmacéutico, no las funciones del farmacéutico especialista, que efectivamente se crea la especialidad de farmacia hospitalaria por la necesidad de ampliar nuestras funciones al ámbito de la atención especializada, para que nos integremos en los equipos multidisciplinares y además intervengamos de manera plena en el proceso asistencial. Entonces, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias es para los farmacéuticos, no para los especialistas, que para eso estamos haciendo una especialidad, ¿vale? Y ya por último, en el año 2008 se publica el Real Decreto que clasifica las especialidades en ciencias de la salud y reconoce como una especialidad única de farmacéuticos a la farmacia hospitalaria. Bueno, desde el año 82 que se aprueba el decreto de regulación de la especialización farmacéutica, nuestras funciones como farmacéuticos de hospital han evolucionado y han evolucionado paralelamente al incremento en el número de especialistas en los hospitales españoles. Pero también ha aumentado o se ha incrementado nuestra responsabilidad profesional y de ahí la falta o la necesidad que tenemos de un marco regulatorio competencial que esté actualizado y que además esté incluido en nuestro programa formativo de la especialidad. También ya se ha dicho que el primer programa de la especialidad fue en el año 91, 5 años después, solo 5 años después de que se aprobara la Ley General de Sanidad. No voy a hablar más porque ya se ha dicho, y en el año 99, en mayo del año 99, se aprobó el segundo programa, es decir, que si os dais cuenta, en 8 años aprobamos dos programas y ahora llevamos 20 años que no somos capaces de sacar un programa formativo. Bueno, no nos dejan que lo saquemos, ni nos han dejado. Bueno, este programa es un hito y un avance para nuestra especialidad. Pasamos de una formación de 36 meses, de 3 años el residente. Muchos de los que estamos aquí nos formamos durante 3 años, los que tenemos así como 25 o 28, ¿vale? 3 años, y en el año 99 sube a 4 y nos dan 12 meses más, que es lo que conocéis, de rotación por las unidades clínicas externas, servicios quirúrgicos, médicos, UCI, urgencias, etc. Ese mismo año, 1999, se produce un cambio en los sistemas educativos, tanto a nivel europeo con el modelo de Bolonia, como con la creación en Estados Unidos del Instituto de Educación Médica Internacional de Nueva York. Ambos modelos están orientados hacia una educación basada en resultados. ¿Y qué pasa? Pues que la Comisión Nacional de nuestra especialidad de entonces, que estaba presidida por el doctor Giraldez, se pone a trabajar en un nuevo programa que iba a ser el tercero, y con el objetivo de que el residente pudiera adquirir los conocimientos farmacéuticos, los conocimientos en gestión clínica, en organización sanitaria, además de las habilidades, los valores y las actitudes que son necesarias para que desarrollemos con competencia nuestras funciones profesionales. Este programa estaba enfocado hacia el autoaprendizaje y a la formación continuada a lo largo de toda la carrera profesional del residente, para que en cualquier momento pudiera desarrollar una investigación clínica o una investigación básica. ¿Qué tenía como novedad este tercer programa de la especialidad en cuanto a la formación práctica? Pues el plan de formación se aplica. Los anteriores no hacían alusión a los productos sanitarios, a pesar de que desde el año 82 teníamos esto reconocido por ley como responsabilidad nuestra, pues este ya lo contempla. Luego había unas actividades permanentes
que se consideraban transversales a lo largo de los 4 años de residencia. Se fijaban ya para cada año los objetivos y las actividades en el plan individualizado del residente y se asignaban los niveles de responsabilidad. Fijaros la contradicción, tenemos que hacer los tutores, bueno, yo ya no soy tutor, pero he sido tutor hasta hace unos pocos años, los tutores ahora hay que hacer una memoria para la comisión de docencia con los niveles de responsabilidad, y sin embargo nuestro programa no dice nada de esto, entonces es un poco todo incoherente. Vale, no voy a decir nada, los niveles de responsabilidad, ya sabéis, nivel 3, los 3 niveles de responsabilidad, es que vamos mal de tiempo, por eso. Y bueno, este programa se presentó al Ministerio de Sanidad el 13 de junio del 2008 y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, que está formado por todos los presidentes del resto de comisiones nacionales en Ciencias de la Salud, tardó 3 años en aprobar este programa. Y ya nos quedamos un escollo en teoría muy pequeño, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que como sabéis están representados todas las comunidades autónomas. Pues bueno, pues la Comisión de Recursos Humanos no le dio el visto bueno al programa y por tanto el tercer programa pues no se publicó y no ha llegado nunca a publicarse, a pesar de que estamos formando a los residentes desde este año, desde 2008, con estos criterios, porque es el que se adapta a la realidad del día a día de nuestros servicios de farmacia y de nuestros residentes. La misma Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que no nos dio el visto bueno, que no le dio el visto bueno al programa de la especialidad, el 8 de octubre del 2014, define las competencias que tiene que tener un farmacéutico. Sabéis que el Real Decreto de Troncalidad se aprobó el 25 de julio del 2014, 2 meses y medio después, la Comisión de Recursos Humanos saca esta definición de competencias y dice que, bueno, que el farmacéutico ya el especialista en farmacia hospitalaria y en atención primaria tiene que tener o tiene competencia para asumir la responsabilidad técnica de adquisición, cobertura, conservación y custodia. En la anterior definición del 82 solo ponía control. A mí me gusta que aumente cobertura, conservación y custodia, preparación e información de medicamentos y su dispensación en centros sanitarios. También dice que tenemos que tener competentes o somos competentes para realizar actividades de apoyo en las decisiones clínicas, en la farmacoterapia y en cualquier otra actividad orientada hacia la selección y gestión de medicamentos y productos sanitarios para garantizar su uso racional. A mí hay una cosa que, bueno, desaparece con respecto a la anterior definición, los pacientes, es decir, en la definición actual de las competencias no aparecen los pacientes para nada. A mí me hubiera gustado que aparecieran. Yo no sé a quién se le pidió opinión para esta definición o si se hizo algún grupo de trabajo o no sé, a la comisión. Nosotros no había, ahora os diré cuando llegamos, pero bueno, quitan lo de utilización apropiada, segura y coste efectiva de los medicamentos y lo meten todo en uso racional de los medicamentos. Bueno, es lo que hay. Entonces, nosotros, el segundo motivo, la segunda razón por la que yo creo que no se ha actualizado el programa, os comentaba que era la derogación de este Real Decreto. Nosotros, se nombra la nueva Comisión Nacional de la Especialidad el 15 de diciembre de 2014. El Real Decreto dice que con una representación equilibrada de los distintos ámbitos que van a integrar la especialidad, y esa composición equilibrada eran 5 especialistas de farmacia hospitalaria que trabajaban en atención primaria, 4 especialistas que trabajábamos en atención en el hospital y menos más que el Real Decreto es la primera vez que los residentes, hay 2 residentes en cada una de las comisiones y
entraron 2 residentes a la primera comisión, que era una R3 de Valladolid y una R4 de San Pau. Bueno, entonces nos informan que había revisión de expedientes para la homologación de títulos tanto comunitarios como extracomunitarios y que había expedientes de acreditación. Claro, la comisión llevaba varios años sin funcionar, que había que acreditar hospitales que habían solicitado un segundo farmacéutico, un segundo residente, hospitales que habían solicitado uno. Bueno, nosotros en 2015 tuvimos 5 reuniones y, bueno, no fueron nada fáciles, como os podéis imaginar, porque tuvimos que consensuar con los especialistas, con los compañeros de atención primaria, competencias integradas y, bueno, a final de 2015 se establecieron los criterios de un programa basado en resultados. Me pasa una, sí. Un programa basado en resultados, o lo que es lo mismo, un programa basado en competencias comprobadas, porque los resultados en educación son competencias comprobadas, es decir, competencias evaluadas. Y el programa lo que debía de incluir es, el programa basado en competencias es un listado de competencias a desarrollar o a adquirir, además de describir cómo se iba, tenían que describir cada competencia, cómo se iba a evaluar cada una de ellas. Para la definición para la elaboración del programa es clave la definición de competencias, porque cada competencia tiene que describir los comportamientos o las acciones que el residente tiene que ser capaz de llevar a cabo al finalizar el ciclo formativo. Y esto se hace, pues bueno, utilizando verbos, que hay esta publicación que os dejo ahí, está publicada en el año 2015 y ahí te dicen todos los verbos, qué significa. Entonces tuvimos que jugar con los verbos y con todas las competencias y con todo lo demás. Y el segundo momento clave es cuando tuvimos que, una vez que teníamos definidas las competencias, entre comillas, pues tener los instrumentos de evaluación, que sobre todo deben ser basados en la actuación profesional real, es decir, basados en que el residente saber hacer, no en saber cómo se hace. A lo mejor para alguna competencia hay que hacer el saber cómo se hace y por eso están los exámenes como instrumento de evaluación. Bueno, las competencias en este nuevo programa no podíamos hablar de competencias de conocimientos, competencias de habilidades o competencias y capacidades por separado, sino que hay que integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores y aplicarlos de manera conjunta en el desarrollo de tareas o en la resolución de problemas. Y bueno, en febrero del año 2016, la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en la Salud publica las competencias genéricas que son transversales para todas las especialidades en ciencias de la salud. Y son estas, bueno, no las voy a leer, como voy a dejar la presentación: compromiso con los valores del sistema de la especialidad en ciencias de la salud, bioética, legales, manejo de fármacos, trabajo en equipo, etcétera. Y bueno, y nosotros pues seguimos trabajando en las competencias específicas. Al final tuvimos 9 reuniones en 2016 y ya establecimos los dominios competenciales con competencias específicas e instrumentos de evaluación. Quiero decir que al principio nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo con los farmacéuticos de atención primaria, pero que cada vez esto pues se iba limando más cuando nos conocíamos y que todo el mundo dejábamos aparte un poco las ideas preconcebidas. Y por eso creo que la anulación del Real Decreto, bueno, pues nos paró un poco y nos dejó, como ahora veréis, pues, sin saber qué hacer. El 19, nosotros aprobamos, la comisión aprobó este cuarto programa, entre comillas, porque el 12 de julio de 2016 lo envió el Ministerio de Sanidad al resto de especialidades de comisiones nacionales y les daba hasta el 2 de septiembre para hacer alegaciones. Y nosotros teníamos que responder a esas alegaciones antes del 8 de septiembre.
que recuerdo que me pilló en Nueva York y tuve que hacer las alegaciones una noche entera en Nueva York porque no teníamos tiempo, ¿vale? A ver, no sé. Bueno, esto es un ejemplo, es decir, un ejemplo de competencia, dominio 12, soporte nutricional, pues poníamos todos los instrumentos de evaluación. Esto ya no sirve porque evidentemente ahora habrá que hacer otras y otros, es decir, lo utilizaremos como base y bueno, lo tendremos que consensuar. Bien, entonces, ¿qué es lo bueno que tenía o que queríamos que tuviera este cuarto programa? Pues que ampliaba nuestro ámbito de actuación a la atención primaria. Bueno, yo creo que eso es bueno. Orienta y dirige el proceso formativo en cuanto que fija muy bien los contextos de aprendizaje, la planificación de actividades formativas y, bueno, le da un nuevo enfoque práctico al programa con lo que os he comentado y que el residente sepa hacer. De esta manera es más fácil mantener, actualizar y recertificar competencias, determinadas competencias. Bueno, el cuarto programa al final tenía 67 competencias divididas en 17 dominios, había aproximadamente 300 actividades que tenía que desarrollar el residente, 10 reflexiones, 17 sesiones y 12 documentos a elaborar. Y nos cayeron 15 comisiones nacionales de la especialidad, nos alegaron, es decir, yo creo que somos la comisión que más alegaciones, bueno, 13 porque oftalmología y microbiología no hicieron observaciones, es decir, contestaron que todo bien, pero las demás sí, y oncología médica además nos mandó las alegaciones el 5 de septiembre, se pasó 3 días, pero el Ministerio dijo que, pobrecillos, que le había pillado el periodo vacacional. Entonces, bueno, las aceptamos y las contestamos todas. Entonces, la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, con las alegaciones que habían hecho las comisiones nacionales y con nuestro informe contestando o rebatiendo todas esas alegaciones, nos mandó un informe el 11 de noviembre, nos mandó el informe y nos daba un mes de plazo, pues bueno, para que nos conformáramos con lo que decían ellos o que presentáramos réplicas y nos daba un mes de plazo. Nosotros había cosas con las que, bueno, decidimos que, bueno, podemos aceptarlas más o menos, pero había otras cuestiones que ahora os enseñaré que no estábamos de acuerdo porque cuestionaban o eliminaban del marco competencial responsabilidades que ya teníamos, que las hacíamos en algunos hospitales, a lo mejor no en todos, pero en algunos sí, y que estaban en anteriores programas. Por ejemplo, yo traigo este que es significativo, ¿no? Es decir, esto era lo que nosotros decíamos, el dominio 12 de soporte nutricional, pues queríamos que se garantizara la adecuación del soporte nutricional y la correcta elaboración de la nutrición artificial. Y luego teníamos 4 competencias, elaborar, preparar de nutrición. Ten en cuenta que esto también lo tuvimos que consensuar con los de primaria, entonces es muy difícil porque algunas cosas no están, es decir, que fue complicado. Entonces, claro, la comisión permanente lo que nos dice, consideramos que las competencias incluidas en este dominio que requiere una valoración clínica realizable por parte del médico no son competencias del farmacéutico. Si bien su participación y colaboración es fundamental, es decir, me dicen que es fundamental, pero que no nos metamos. En particular, no consideramos que el farmacéutico deba evaluar las necesidades nutricionales de los pacientes. Vale, pues eso lo dice la comisión permanente. Sí consideramos que debe adaptar la indicación del soporte nutricional, fluidoterapia a la situación de acuerdo a la prescripción médica. Tampoco consideramos necesario que el farmacéutico interprete, no podemos interpretar las pruebas de laboratorio necesarias para el seguimiento de la terapia, ya que deben ser solicitadas e interpretadas por los responsables de la nutrición del paciente. En fin, todo era así y, claro, esto no podíamos. Entonces nos proponían una nueva redacción que nos quitaba de las 5 competencias, nos dejaban 2 en nutrición, que alucinábamos. Entonces, bueno, nosotros lo que les contestamos, bueno, que si tan importante era la colaboración, que teníamos que tener competencias. Y, bueno, le hacíamos una sentencia del Tribunal Supremo que dice que se atribuye como contenido de la unidad de nutrición y dietética la nutrición de los pacientes sin una atribución específica de tal función a unos u otros profesionales sanitarios. Sí, nosotros contestamos
Voy bien me queda poco. Muy poco, vale. Me queda muy poco, vale. Bueno, pues nada, presentamos, ya está. Bueno, nadie nos contestó a la réplica. ¿Por qué? Porque se anuló el Real Decreto, entonces nos echaron a todos, ¿vale? Nos echaron de la comisión y ya está. Pero luego se convocó otra vez la comisión y el 3 de julio volvimos a la comisión. Volvimos que hubo gente que no volvió y como ya no había de primaria, todos ahora éramos especialistas que trabajamos en el hospital, ¿vale? Y nuestro único objetivo, actualizar el programa. Prácticamente lo dejamos igual, modificamos algunas cosas, lo volvimos a enviar en septiembre y el 5º programa todavía no nos han contestado. Se le hizo requerimientos por escrito, certificados, nada, nunca nos contestaron, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y la desconfianza e incertidumbre entre los propios profesionales de los dos ámbitos, bueno, pues se muestra aquí. Esto es de Joaquín Giraldez, en una charla que dio, pues nos comentó eso, que el 17 de febrero de 2003 la Subdirección General de Ordenación Profesional encargó al presidente de la Comisión Nacional un acuerdo de la especialidad para la atención primaria. Los representantes de la CEFA no aceptaron las propuestas de la Comisión Nacional y de la SED porque ellos lo que querían en el 2003 era una especialidad para primaria. Entonces no la aceptaron y cuando ya no aprobaron el programa en el 2011 la Comisión, que parecía que iba a salir para adelante, que luego no salió, pues se reunieron corriendo para acordar un programa que incluyera aspectos relacionados. Es decir, estamos desde el 2003 hasta el 2011 sin nada y ahora corriendo total, que al final pues pasó lo que pasó. Y bueno, y ya acabo, el último capítulo de esta temporada de la historia interminable, no sé si es el 26, el 40 o el 15, pero es el último capítulo, es la resolución de 26 de abril de 2019 de la Secretaría General, en la cual han publicado el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria y en la estrategia F, objetivo 2, hay una acción que pone creación de la especialidad de farmacia de atención primaria y hospitalaria, es decir, nombran primaria primero y hospitalaria después. Entonces, bueno, si miráis ahí veréis al doctor Poveda y a mí entre todos estos actores que luego ya veréis. Y ya acabo. Para recordar, el programa de formación, esto sí que creo que es importante, no es un texto de funciones, ¿vale? Las funciones las establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Lo que es el programa de formación es un contenido formativo que convierte a un farmacéutico en especialista en farmacia hospitalaria, porque hay necesidad, la sociedad tiene necesidad de ampliar las funciones del farmacéutico en el ámbito de la atención especializada. Y que incluir una competencia determinada en un programa no significa exclusividad. Es decir, que tú tengas competencia en la valoración nutricional no quiere decir que eso sea nuestra función. Es que tenemos que tener esa competencia para luego trabajar en los equipos multidisciplinares. Pero que es imprescindible, las tenemos que poner esas competencias, porque luego se van a desarrollar en colaboración con otros profesionales que si no somos competentes para eso, pues no va a ser posible la colaboración. Y ya para el debate, especialidad conjunta o integrada para todos los niveles asistenciales, cambio de nombre sí, yo creo que un nombre como para la especialidad de atención primaria hospitalaria creo que debe ser una línea roja, yo creo que no debemos de aceptar eso. La modificación de la especialidad, bueno, si hay que hacerla podemos hablar, pero que sea una nueva especialidad, esta es mi opinión personal, creo que no podemos aceptar eso. Y bueno, a lo mejor hay que actualizar el perfil profesional con alguna cosa. Y ya está, ya veis ahí al doctor Poveda y a mí. Y ya está. Pues ya está, muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Eva Negro Vega, la doctora Eva Negro, especialista en farmacia hospitalaria, desarrolla su actividad en el Hospital Universitario de Getafe como responsable de gestión, calidad y seguridad. Su trayectoria profesional está muy ligada a la docencia pre- y posgrado, como profesora asociada de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares y tutora de residentes.
Ha sido miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad Farmacia Hospitalaria y de la Comisión de Docencia de la Especialidad Farmacia Industrial y Galénica. Actualmente es la coordinadora del Grupo de Tutores de la SED y ella nos va a hablar de su ponencia se llama La evaluación continua, una garantía de calidad para la sociedad, y nos va a actualizar cómo está el tema de la evaluación de los residentes y además lo que os comentaba yo al principio de la formación continuada y la recertificación, que también está muy de moda. Cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Soy la última de la jornada, me voy a acercar un poco porque así vosotros no os vais yendo. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana por haber incluido un tema de formación dentro del programa de las jornadas. A Amparo, compañera del grupo de tutores, por haberme también invitado con este tema. Yo quería empezar con una reflexión inicial de lo que significa el profesionalismo, porque hemos empezado ya hablando de nuestra larga trayectoria formativa, la educación, la formación especializada. El siguiente paso también lo ha anticipado el desarrollo profesional continuo, y es porque tenemos una profesión, y una profesión no es un oficio. Hay una diferencia fundamental. En el oficio se aprende practicando, pero un profesional tiene una regulación. La formación que tiene que completar está perfectamente regulada. Ya lo hemos visto en las normas que se han citado. Entonces, este pequeño matiz en el que además somos unos profesionales sanitarios de una profesión reglada, significa que, bueno, tenemos que tener conocimientos y habilidades en el mayor grado posible, y eso significa que estar actualizado no va a ser fácil. Enlazo con la última diapo de las últimas que ha puesto José Luis hace un rato, que era educar, ¿no? Educar siempre pensando y siempre preveyendo ese futuro, los nuevos retos, y desde luego en la mesa anterior han quedado claros. Pero sobre todo unido a un conjunto de valores que son los que van a hacer el código deontológico de esa profesión y que de alguna manera es lo que diferencia el tema de profesión y oficio. ¿Qué tenemos? Pues en nuestras manos la salud de la ciudadanía, un reto que es un reto social, un compromiso, se dice así muchas veces, ¿no? Un compromiso social con la ciudadanía, porque desde luego trabajamos en un ámbito completamente cambiante, con una limitación de recursos, como también precisamente el reto de las CAR-T ha puesto encima de la mesa, y el profesional del futuro va a tener que tener pues unas características que, como también nos acaba de decir Juan Carlos, el programa de formación tendrá que incorporarlas de alguna manera. No valen las definiciones de tareas de hace 20 años, porque desde luego todo es cambiante, pero no solo en el contenido, sino también en la manera de desarrollarlo. Las TICs han venido para quedarse y el desarrollo de toda esa tecnología hace que tengamos que adquirir, bueno, pues habilidades en el manejo de información, el propio manejo de la tecnología, muchos temas de comunicación, y entramos en el tema, también habéis hablado ayer, ¿no?, de los equipos multidisciplinares, equipos de alto rendimiento, y desde luego no vamos a hablar de tú a tú con el resto de compañeros si no tenemos esas competencias que, desde luego, la palabra la ha dicho fenomenal Juan Carlos, no son exclusivas de nadie, son de todos. Yo no podré participar en una comisión o en un grupo multidisciplinar si no hablo de tú a tú con los mismos conocimientos que el resto. Por lo tanto, para ese contrato, para ese especial contrato que tenemos con la sociedad, hay que garantizar esos conocimientos. ¿Y cómo se garantizan los conocimientos? Porque los conocimientos, yo no sé lo que sabe Andrés ni lo que sabe Virginia, ¿cómo lo puedo valorar? Vosotros, los que sois tutores. Y ojo, tutores somos todos, porque una es la figura del tutor y otra es el tutor de cada una de las rotaciones. Las obligaciones que se ponen al tutor son administrativas, pero desde luego las que son conceptuales, y el cuore tiene que estar en todo responsable de un área que tiene un rotante a su cargo. Para esto es imprescindible evaluar. Y desde luego el guiño del título no es que nos hemos equivocado, formación continuada, no, evaluación continuada. También Juan Carlos lo ha introducido. Bolonia
ha añadido este tema en el espacio de educación europeo, ¿no? El tema de la evaluación continuada, porque en muchas de las encuestas que se hacían a los universitarios se detectaba que al final el programa formativo lo hacía un profesor que tenía cátedra para hacer ese programa, que se quejaba de que el alumnado no tenía la formación previa suficiente, pero que nunca comprobaba cuál es esa formación suficiente, y que en el otro extremo los alumnos también decían que nadie les había preguntado nunca cómo habían llegado o cuál era su nivel de conocimientos previos y cuáles eran las expectativas. Por lo tanto, en este artículo es un editorial no pretendo que se vea ahora ni mucho menos, es un editorial del grupo de tutores que publicamos el año pasado que se titulaba Evaluar para formar. Vamos a intentar cambiar entre todos el paradigma de la evaluación y hacer que la evaluación, estos son los puntos un poco que he resaltado, ¿no? La evaluación no es solo evaluar el aprendizaje, es evaluar para el aprendizaje. Y tenemos que dar un salto más, todos los tutores, para que la relación con el residente, ese binomio del tutor y del residente, genere un feedback donde el protagonista de la formación es el propio residente. Es el propio residente que tiene que identificar perfectamente qué conocimientos, qué objetivos tiene, a dónde quiere llegar dentro de ese itinerario que nos marca formalmente la especialidad. ¿Qué significa? Que para los tutores esto es un reto y además una responsabilidad. Lo ha puesto antes, creo, Rafael, cuando ha hablado de las obligaciones. Es que vamos a garantizar que ese aprendizaje progresivo culmina con un profesional al que le dimos hace 15 días un reconocimiento como especialista y que ante la sociedad es un profesional competente para las funciones que va a desarrollar. Si nos lo tomamos en serio, creo que nos bajamos todos del tema de ser tutores. Esa encuesta que decía, pues probablemente si lo hiciéramos con todo este contexto, abandonaríamos todos rápidamente, porque verdaderamente es una responsabilidad muy grande. Y es un reto enorme, porque yo, que llevo siendo tutora bastantes años, lo he sido en 2 ciclos de mi vida, ¿cómo le voy a enseñar el Big Data a mis residentes que saben infinito más que yo? ¿Cómo les voy a enseñar determinados instrumentos? Entonces, es muy importante que evaluemos precisamente esas necesidades y que ese feedback se convierta en el motor de aprendizaje para ambos. Tenemos muchas veces alguna frase de estas también, igual que evaluar para aprender, interiorizarlo un poco y dar ese salto. Y evaluar no es nada fácil, porque es muy subjetivo. Este artículo empezaba diciendo por qué tengo que evaluar a los residentes y ahora cómo lo hago. Todo el mundo le pone un 3, que era la nota anterior en la ficha de evaluación oficial. Yo no quiero perjudicar a nadie, pues a todos un 3. Esto nos lo hemos preguntado a todos los tutores, ¿no? Esto es una cosa que necesita de un método. Y eso es un poco lo que hemos pretendido, el grupo de trabajo de tutores, intentar dar herramientas e ir formándonos entre todos para que esta evaluación sea lo más objetiva posible, porque es un derecho que tienen los residentes, como lo es el conocer su evaluación. En la jornada de bienvenida de los R1 de la SEF, a principios de año, cuando pregunté a los residentes que ya habían hecho un par de rotaciones, porque habían pasado ya varios meses, se incorporaron en mayo y estamos hablando de una reunión que se hizo en febrero. Cuando pregunté a cuántos se les había hecho examen, solo levantaron la mano los míos. Con lo cual, claro, me llevé la bronca al siglo. Soy la única tutora que hace exámenes a sus residentes. Pero eso nos tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no? Porque esa evaluación tiene que conocer el residente cómo se hace, de qué se le va a evaluar, cómo se ha hecho y, ojo, también tiene derecho a conocer el resultado de la evaluación. En esto estamos el grupo de tutores. Este documento ya lo ha presentado también Rafael, ¿no? Y la definición de competencias ya no hace falta que la haga porque ya se ha repetido. Y el año pasado el Ministerio publica un nuevo modelo de evaluación, como siempre, para todos los residentes de todas las especialidades. Y en este modelo de evaluación, para mí hay 2 aspectos importantes.
En el informe de evaluación de cada una de las rotaciones, como os he dicho, no es la figura tutor oficial, sino el que lleva el área correspondiente de docencia. Y esta, bueno, tiene una serie de ítems. Un apartado nuevo es que ahora hay que poner los objetivos de la rotación y eso responderá a lo anterior. ¿De qué te voy a evaluar? Pues estos son los objetivos que hay que conseguir y hay que explicitarlos en este nuevo modelo de ficha. Y después hay que puntuarlo, la evaluación que se llama sumativa. Y desde luego para puntuar volvemos a lo mismo. ¿Cuánto sabes? Pues para saber cuánto sabes habrá que hacer un examen. ¿Cómo haces? Para saber cómo haces habrá que observar. Habrá que tener registros. Para saber cómo te comprometes en el apartado de las aptitudes, habrá que saber también, o sea, disponer de herramientas que nos ayuden. Y eso es un poco los pasos que hemos ido dando con la base del 5º programa no aprobado y las 5 herramientas que el Ministerio ha dado como herramientas comunes para la evaluación de todos los especialistas en ciencias de la salud. Hemos desarrollado un manual que ya está publicado y que de alguna manera ayuda a formalizar todo esto. Porque en el nuevo informe de evaluación anual del residente, la puntuación ha cambiado mucho. Ahora, la puntuación de cada una de las fichas, antiguas fichas 1, de cada uno que ha hecho cada una de las rotaciones, tiene un peso. Las actividades complementarias de congresos, publicaciones, investigación y sesiones tiene un valor que también está tasado. Pero aparece un nuevo apartadito que dice calificación del tutor al que le da 25% del peso de la nota. Y ese 25%, la única pista que tenemos en el anverso de la hoja es esta, de 1 a 10, pero fijaros, un residente que alcanza los objetivos tiene un 5. O sea que aquellos 3 redondos, que serían los 10 de ahora, fijaros la diferencia. Un 10 solamente se puede dar cuando hay un muy alto nivel de desempeño, lo alcanzan, ya te lo dicen de entrada, un número limitado de residentes y que se valora de acuerdo a la experiencia del tutor con años anteriores, con la evaluación de los mejores de los años anteriores. Luego, este tema complica bastante la evaluación y la manera de hacerlo objetivo, porque ahora, al publicar esas evaluaciones, se va a hacer muy visible cuáles han sido todos estos criterios. El documento de herramientas está publicado en la página web de tutores de la SED. Están las 5 herramientas: examen, audit, observación directa, portafolio docente y evaluación 360 grados. Son herramientas comunes, pero ¿qué hemos hecho? Hemos intentado trasladar estas herramientas a nuestras áreas concretas, a nuestras competencias específicas. Para cada una de ellas, como también ha adelantado Juan Carlos, según si hablamos de competencias de conocimientos, de habilidades o de actitudes, pues cada una de ellas tiene un modelo de evaluación. Y además, el Ministerio en estas generalidades dice que cada una de las competencias se tiene que evaluar con más de una herramienta, que tienen que ser complementarias. Así que, desde luego, la responsabilidad del tutor se complica bastante. Y además, vamos a dar un paso más, ¿no?, en el tema de la formación continuada. Esta ya también se ha visto, porque para, desde luego, ser ese profesional excelente que está en el alto nivel de conocimientos, pues tenemos que hacer una evaluación continuada. Y del talento hablamos muy poco, porque, no sé, a lo mejor ha sido un tema cultural, nunca se ha... Desde el colegio, probablemente es un tema más social, el tema de identificar los talentos que hay en la sociedad. Y todo el mundo tiene un talento. Talentos que hay que ayudar a desarrollar. Porque ese stock de conocimiento que yo tengo, que lo tengo guardado, ¿qué hago con él? Me siento en la tabla con mi stock de conocimiento y espero que pase la ola, me subo y entonces me ha salido la gran ola esta, no sé cómo se llama, famosa de los surferos, o voy poco a poco yo construyéndolo, me pongo yo mis propias metas y voy utilizando todo esto que voy aprendiendo, todos los recursos que voy ganando, todas esas habilidades
¿Qué dice en Alicia en el País de las Maravillas? Le pregunta al menino, a ver, ¿por dónde? ¿Qué? Dice, ¿qué camino tengo que seguir? Cada uno tiene que buscar su camino, porque lo que es importante es saber a dónde queremos llegar. Y con esto tenemos que darnos cuenta de que la formación, el desarrollo profesional continuo, tiene que también tener método. Y ese método no es otro que la planificación estratégica, porque tiene que estar orientado al resultado que queremos conseguir. Es que se solapa totalmente con los mismos criterios básicos de la formación de los residentes. Hay que tomar la iniciativa. Pues este área es un área que me interesa, es un área en el que yo quiero desarrollarme porque en un momento determinado va a salir un perfil profesional determinado y estoy preparado para dar el salto. Así que hay que dedicarle tiempo, hay que aprender a desarrollar el talento. Y este cuadrante del talento, que lo mismo vale para una aplicación personal que para una aplicación de los que dirigís grupos y tenéis que hacerlo dentro de la organización, sirve de reflexión para ver cuáles son, bueno, pues esos huecos que tenemos que ir cumpliendo. Hay perfiles rojos que son perfiles de líder, y líderes, bueno, pues no hay muchos, son los que van tirando de la organización, ¿no? Que necesitan muchas veces apoyo del perfil verde, que es el que construye los equipos, el que tiende puentes, el que va ayudando a que esas grandes ideas se materialicen. Los perfiles azules, que son organizativos, son los que hacen los PNTs, los que hacen perfectamente un desarrollo más o menos reglado, se complementan muy bien, esto va en aspas, con los perfiles amarillos, que son los creativos. Yo tengo un creativo que todos los días se le ocurre una idea, pero que para llevarla a la práctica necesita el perfil del que hace el desarrollo organizativo. Y esto nos lo aplicamos a cada uno de nosotros y, sobre todo, muy importante, en los equipos, para identificar esas áreas de formación que tenemos que ir consiguiendo. Por lo tanto, para la formación y la oferta de formación continuada es que es infinita en este momento. Y además, las metodologías muy accesibles, porque también las tecnologías de la comunicación nos han permitido tener muy cerca todos los temas de learning. Así que tanto universidades como sociedades científicas como ministerio, bueno, dan distintas oportunidades de desarrollo profesional. Aquí hay dos apartados, que la reespecialización y los diplomas de capacitación específica, que con el Real Decreto de Troncalidad anulado o derogado, bueno, pues han quedado en stand-by. Pero estos son dos aspectos que están en la directiva europea, por lo tanto, no se han perdido. Cuando se vuelva a retomar el modelo de troncalidad, o como se quiera llamar, van a seguir ahí. Y entonces, bueno, pues también tenemos que pensar que una cosa es una formación troncal inicial y que yo puedo ya ser especialista y progresar en un área determinada de capacitación específica, como podría ser la nutrición, la oncología, que fueron las que nosotros como sociedad alegamos en el momento del Real Decreto que se introdujeran, pero que hoy ya son muchas más, porque desde aquel momento a hoy ya tenemos otras muchas áreas que consideraríamos áreas de capacitación específica. La oferta de la SEF, desde luego, no puede ser más amplia, conocéis todos perfectamente la página web. Y esto nos lleva a otro concepto también venido de la directiva europea, que es el tema de la recertificación. Porque está muy bien esa formación continuada, pero ¿quién evalúa al formador? Porque como ya somos especialistas a nosotros, ¿quién nos evalúa? Pues tenemos aquí una directiva en el ámbito de lo que es la libre circulación de los profesionales en el espacio europeo, que nos va a obligar a la recertificación profesional. Hoy por hoy es un tema, de momento, voluntario, pero no sabemos cuándo y de qué manera se va a formalizar. Esto es un poco anticipo. Si consultáis la página de la Organización Médica Colegial, ya tienen ahí un documento de lo que significa la validación periódica de la colegiación. Algunas sociedades científicas, la del medio es el documento de la SEPAR, ya han iniciado este tema y nosotros también estamos en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, porque nuestro órgano de representación profesional es el Consejo, sería localmente
el colegio profesional y a nivel nacional el consejo, es el que tiene esta tarea encomendada. Y hemos hecho un convenio porque ahora vamos a ver en qué consiste la certificación y qué papel va a tener cada uno de los agentes. Entonces, como hemos dicho, tenemos un contrato social. El paciente y la sociedad tienen que saber que yo lo que aprendí hace 30 años sigo actualizada y sigo teniendo esta competencia profesional para desarrollar hoy mi trabajo. El título no se cuelga y se olvida, sino que estamos en una responsabilidad enorme de estar actualizado. Por lo tanto, tenemos 4 apartados en la recertificación profesional. Un primer apartado que es la buena praxis. Yo tengo que comprometerme con ese código deontológico que dijimos al principio, que me hacía profesional. Me tienen que comprobar la organización, y en este caso es el Colegio de Farmacéuticos, que no estoy inmersa en ningún expediente disciplinario y que, por lo tanto, no estoy apartada del ejercicio profesional, y esa es una primera parte que claramente los que lo pueden certificar son los colegios profesionales. Hay que hacer una valoración de la salud, que se puede hacer de 2 maneras, con un certificado médico oficial o con un compromiso individual en plan declaración jurada. Una tercera parte, vida laboral, que es el certificado de cuántos años llevo trabajando, lo vamos a ver porque va a estar relacionado con cuál es el periodo de reacreditación, cada cuánto lo vamos a hacer, y aquí entramos en la parte más interesante, el registro de actividades de formación o de desarrollo profesional continuo. Y esta es la parte que se encarga a las sociedades científicas, porque ¿quién conoce el contenido de cada una de las especialidades? Pues las sociedades científicas. De manera que esa cuarta parte sería la que la SEF en este momento está intentando definir. Esta es la página de la Organización Médica Colegial, que ya tiene todo organizado, ya tiene una plataforma, validación periódica de la colegiación, en la que todos los médicos pueden entrar y hacer su solicitud. Y esto más o menos es lo que vamos, entre comillas, a copiar. O si preferís, benchmarking, que queda mejor. Entonces, la propuesta de la SEF es similar. La parte del desarrollo profesional continuo estaría dentro de la página de la SEF. Todo esto que viene a partir de aquí no es mío, es de nuestro director y subdirectora de formación de la SEF. Esta sería una maqueta en el que cada profesional va a tener un portfolio propio. Igual que de residente hay una herramienta que es el portfolio del residente, que es equivalente a la memoria o al antiguo cuaderno del residente, pero con la diferencia, con el matiz de que cada una de las actividades que yo pongo, que he realizado, tiene que estar documentada, es decir, en un portfolio está lo que he hecho y la evidencia de lo que he hecho. Si yo digo póster en un congreso, tengo que adjuntar el certificado. Curso de 50 horas, con o sea, son memoria de actividades, como si fuera un currículum, con evidencias. Bueno, pues está trabajando en esta maqueta y ahora lo importante es decidir cuáles son esas competencias que decimos que hay que ir adquiriendo con los años para poderse precisamente recertificar. Esta es una propuesta en la que hay 2 apartados, un apartado para las actividades asistenciales y de gestión y otro apartado para las formativas, la docencia y la investigación, y una propuesta de 60-40. Sobre esta propuesta se hizo una encuesta dentro de la Junta de Gobierno de la Sociedad, por eso os digo que todo esto es un poco primicia y no lo habíais oído, creo, antes, en el que, bueno, parece que todos estamos en principio de acuerdo en que tiene que haber estos 2 grandes bloques de actividad asistencial y luego las actividades de formación, docencia e investigación, que ese modelo de portfolio, pues más o menos estaría bien. ¿Quién va a acreditar? Pues que habrá que crear una comisión de acreditación y ya veremos el cómo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el periodo de reacreditación? Tenemos un periodo de formación de 4 años. La primera propuesta que está sobre la mesa es que nos recertifiquemos cada 6, o sea, un ciclo y medio a partir del momento de ser especialistas. A estas preguntas, el 100% de la Junta, y esto es una muestra pequeña, porque la Junta sabéis que somos los 17 delegados de las comunidades autónomas y la Junta directiva de
de la sociedad y el vocal de residentes. Bueno, pues en esta muestra pequeña el 100% está de acuerdo con estas cuestiones primeras, pero no estamos tan de acuerdo en el tema de cuánto tienen que puntuar la parte asistencial con la parte de docencia e investigación. El ejemplo del que copiábamos la idea, que era la SEPAR, lo tienen 60-40 y en principio da la casualidad que también el 60-40 de los entrevistados dicen, bueno, pues que están o no de acuerdo. Y en la segunda ronda de, bueno, pues como no estamos de acuerdo, vamos a ver cuál debería de ser el porcentaje, es bastante paradójico el resultado, porque resulta que al hacer más tramos lo que está claro es que ni puede ser solo lo asistencial, ni puede ser solo la parte de docencia, o sea, los 100% para cada una de las áreas están claros que no, y en la graduación intermedia de 50-50, 40-60 o 60-40, pues bueno, ya veis que hay una gran diversidad. Con lo cual, esto es un tema que está abierto y en el que, desde luego, cuando se consulte al conjunto, esperemos que los datos de las encuestas sean pues de una participación mucho más elevada, así que vosotros ya sabéis por dónde van a ir los tiros. Reflexiones finales que me gustaría dejar aquí. Desde luego, la formación hay que gestionarla. Esto no va a salto de mata. Hoy tengo un congreso, mañana hay una clase que resulta que es que me viene bien porque es la hora buena. No, hay que buscar el enfoque, cada uno tiene que buscar cuál es ese cuadrante que tiene que cubrir, lo que le falta, qué le apasiona, con qué se quiere comprometer y buscar el objetivo, ¿no? Siempre orientación a resultados. Tanto la evaluación como la formación tienen que ser continua, si no, está claro que nos supera. La ola pasará por delante y no vamos a saber manejar las CAR-T o lo que nos esté esperando. Pero además eso es una oportunidad. No hay que ver una exigencia en el tema de la recertificación, esto es un tema, bueno, al administrativo, una cosa más que nos ha caído, no. Hay que verlo como una oportunidad y siempre el compromiso. El compromiso del profesional es el que está, bueno, por encima de todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Yo, a título personal, quería felicitar a los tres por las tres ponencias. Han sido muy interesantes, unas buenísimas actualizaciones de los temas. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero a ver si alguien se anima con alguna pregunta. Una pregunta rápida. A ver, yo... Vale. Doctor Ordovás. Un micrófono. Bueno, yo quería dar la enhorabuena por la mesa. Y la verdad es que me ha gustado mucho todas las presentaciones y la jornada de ayer también me gustó mucho. Y la verdad es que lo bueno de esto es que te hace reflexionar y te hace pensar, ¿no? Entonces, en relación con la formación, yo ayer en la mesa de las superespecializaciones me quedé pensando mucho, porque me gustó mucho el formato y yo creo que aprendimos mucho todos, pero había varios modelos, ¿no? Entonces, había un modelo de un residente que termina y se mete en intensivos y al final el jefe de intensivos, como todos sospechamos, que no me la quiten, ¿no? Que no me la quiten porque hace muy buen trabajo. Pero por otra parte te decía, bueno, pero si se da de vacaciones que no me manden a otro porque nadie sabe hacer esto. Y la propia farmacéutica decía, no, es que en mi servicio nadie está formado para hacer esto, ¿no? Ese es un modelo que, por supuesto, es de agradecer de ese farmacéutico especialista que se busque la vida, ¿no? Pero había otro modelo que era todo lo contrario, o sea, un farmacéutico que está trabajando en una superespecialización y que el propio jefe de servicio en el que está trabajando nos comenta, no, si no viene él, viene otro, porque todos los residentes que salen de ese servicio están capacitados para hacer esto y seguramente en otros hospitales los residentes no salen con esa formación. Entonces, a mí eso me hizo pensar y me planteé, ¿realmente estamos formando a los residentes en lo que van a plantearse en el futuro como futuro de trabajo? En el programa del 99, en la época aquella que empezaba la oncología a crecer mucho,
se metió como un aspecto básico, farmacia oncológica. Y nos ha ido muy bien porque eso fue con visión de futuro. Y ahora hay muchísimos residentes que se forman muy bien en oncología. Y ningún jefe de oncología tiene problema por si se me va, porque hay otro que seguramente podrá sustituirlo. La pregunta es, la responsabilidad nuestra, ¿los estamos formando para el futuro? Porque todos estamos convencidos de que hay que superespecializarse. Pero los nuevos programas, los servicios de farmacia, los tutores, ¿los estamos realmente formando para eso? Ese es un planteamiento que me he hecho yo y que me gustaría compartir. Yo tengo una opinión personal, claro. O sea, yo creo que en los 4 años es imposible formar en todo al mismo nivel de exigencia. Y ahí es donde viene el desarrollo profesional continuo. Entonces, tenemos que garantizar durante la residencia las herramientas básicas, valorar la evaluación de medicamentos, todos los temas de protocolización, todos los temas de relaciones con los equipos, o sea, instrumentos básicos que luego te dan la capacidad de superespecializarte en un futuro. No podemos pretender en 4 años abarcarlo todo. ¿Se oye? Yo lo que creo es que no podemos enviar a los residentes solos a la UCI a que ellos se formen. Es decir, que tendremos que planificar nuestros servicios con el personal de staff que tenemos para que sea un inicio, que es un poco como se hizo la oncología, para que los residentes salgan bien formados en oncología necesitamos buenos especialistas y esto, pues los residentes muchas veces van superando a los adjuntos porque son más jóvenes, el tiempo cambia, pero yo estoy de acuerdo contigo. Va a formar uno en un hospital grande y luego a lo mejor está trabajando en un privado o en un comarcal que no... Por ejemplo, en Albacete se ha ido la chica que estaba en la UCI y ahora nadie sube ya... Bueno, en la REA y ahora ya nadie sube a la REA. No sé, yo lo veo también un problema. La superespecialización, claro que tendremos que llegar, pero hay que definir bien cómo hacerlo. ¿Alguna? Sí. A ver. Yo una pregunta que quería hacer es, vale, yo creo que ahora los formamos bien. Con todos estos planes los vamos a formar mejor. Y ahora la siguiente pregunta, ¿para qué? Porque yo si formo a alguien es para que trabaje de ello, para que se desarrolle. Entonces la pregunta es, con todos los residentes que salen y con las pocas ofertas de trabajo que hay, ¿cómo se colocan? Antes les llamamos becarios, ahora se llaman de otra manera. ¿Esto también, el Consejo Nacional de Discapacidad también eso tiene que plantear o ya es cosa individual de cada uno? Gracias. A ver, uno de los temas que siempre ha estado encima de la mesa cuando todos los años en la comisión se decide el número de plazas que se convoca es que esa decisión es una decisión nacional. El número de plazas que se convoca y luego se reparte por los centros acreditados que hay en cada una de las comunidades autónomas. Y sí que se ha estudiado alguna vez que hay diferencia entre la oferta y la demanda de las distintas comunidades autónomas. Tú dices que ¿para qué? Yo te digo que en Madrid nos hacen falta. Entonces es complicado. O sea, yo ahora no tengo la sensación de que los especialistas no encuentren trabajo, todo lo contrario. Cada vez que intentamos buscar cubrir una plaza, nos cuesta. Tenemos la experiencia precisamente con el año, que el segundo programa de formación, la ampliación del 4º año, supuso que hubo un año que no salieron ningún residente. Salimos como una de las profesiones deficitarias, y eso está publicado por la estadística esta de empleo, como una de las profesiones deficitarias. Seguramente un parón de un año en la salida de especialistas generaría una situación como esa, pero es verdad que está desequilibrada. Está desequilibrada porque luego cada comunidad autónoma es la que decide cuántas plazas convoca cada año. Dentro, yo puedo tener una acreditación de 24 plazas, pero a lo mejor este año la comunidad decide que solo va a financiar 20. Entonces ahí se generan
se generan desequilibrios, pero no tengo la sensación de que no haya en este momento trabajo. Y luego también hemos visto un poco este contexto de cambios, bueno, pues esos sitios que nos hemos ido ganando, esos servicios que dicen no me quites al farmacéutico, también es una labor nuestra, ¿no? Si allí donde vamos dejamos un valor, pues nos echarán de menos. O sea que eso también va haciendo ese camino de que sean precisamente las otras especialistas los que nos demanden que yo quiero tener ese farmacéutico de la UCI, ese farmacéutico de urgencias, ese farmacéutico en infecciosas. Es un poco hormiguita, a lo mejor muchas veces no vemos el resultado inmediato, pero creo que sí que vamos en el buen camino, a lo mejor soy muy optimista. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, el problema, lo que pasa es que hay un desequilibrio. Hay sitios en los que nunca hemos tenido becarios y si nos han hecho falta farmacéuticos, hemos luchado y hemos dicho si hace falta un farmacéutico para el hospital, habrá que contratarlo. Y bueno, ya hemos tenido la suerte de esto. De todas formas, el número de especialistas, yo estoy de acuerdo con Eva, a lo mejor en algunos sitios hay exceso. El problema es que la gente ahora pues no se quiere venir a Castilla-La Mancha a trabajar y prefiere estar de becario a lo mejor en otro sitio. No lo sé. Entonces, eso es muy difícil, porque ahora en Tomelloso hemos tenido dos y nos la hemos visto negra para que alguien se venga a Tomelloso a trabajar. Y yo me acuerdo, yo me vine de Granada a Valdepeñas, con mi mujer embarazada de un mes, y me vine a Valdepeñas, y me vine para 9 meses y llevo ya 27 años en La Mancha. Entonces, bueno, y a mí el sistema de salud ha decidido dónde tengo que trabajar el resto de mi vida, porque mi primera oposición la aprobé porque no salió nunca a los 15 años de acabar la residencia. O sea, y ya ahora, pues ya no conozco a nadie en Granada. Bueno. O me echa una novia en Alcázar. ¿Vale? Bueno, se ha generado un debate muy bonito y muy chulo, pero la organización me dice ya que tenemos que cortar. Que muchas gracias a todos. Bueno, muy bien.